Cuando traje a Milo a casa, cabía perfectamente en la palma de mi mano. Esa pequeña bolita de pelo gris y blanco pesaba apenas 900 gramos. Pero lo que pasó durante los siguientes 24 meses dejó en shock a todos los que lo conocían. Ahora es un gigante de 12 kilos que todavía cree que es ese gatito diminuto. Y la forma en que actúa te va a dejar flipando. Recuerdo la primera noche que Milo llegó a casa. Tenía 8 semanas, con esos ojos verdes enormes que parecían demasiado grandes para su carita diminuta. La trabajadora del refugio me había mencionado que era un Maine Coon mestizo, pero en ese momento no le di mucha importancia. Solo vi este gatito adorable que necesitaba un hogar. Se acurrucó en el bolsillo de mi sudadera esa primera tarde, ronroneando tan fuerte que se podía escuchar desde el otro lado de la habitación. Ese bolsillo se convirtió en su lugar favorito durante los siguientes 3 meses. Para el 4.º mes, algo empezó a cambiar. Milo estaba creciendo más rápido que cualquier gato que hubiera visto. Sus patitas se estaban volviendo enormes, casi cómicamente grandes comparadas con su cuerpo. El veterinario me aseguró que esto era normal para los Maine Coon, pero yo no estaba preparado para lo que vendría. Pasó de caber en mi bolsillo a apenas caber en mis brazos en lo que parecieron semanas. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. La mayoría de los gatos, cuando crecen, empiezan a actuar más independientes y dignos, pero Milo no. A los 6 meses, pesando casi 5 kilos, todavía intentaba meterse en ese bolsillo de la sudadera. Metía la cabeza, luego las patas delanteras, ignorando completamente el hecho de que la mitad de su cuerpo quedaba colgando fuera. La determinación en sus ojos era tanto hilarante como desgarradora. Ahora, quiero preguntarte algo, y me interesa genuinamente tu respuesta. ¿Crees que los gatos gigantes como los Maine Coon son más cariñosos porque no se dan cuenta de su tamaño? ¿O los gatos de tamaño normal simplemente esconden mejor su apego porque sí pueden caber en espacios pequeños? Piensa en eso un momento, porque el comportamiento de Milo durante el siguiente año me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la psicología felina. Si estás disfrutando el increíble viaje de Milo, asegúrate de suscribirte para más transformaciones alucinantes de gatos. Para su primer cumpleaños, Milo llegó a los 8 kilos. El veterinario lo llamó un espécimen perfecto de la raza. Pero esto es lo que el veterinario no vio. Milo todavía intentando sentarse en mi hombro como hacía cuando era gatico. Imagina un gato del tamaño de un perro pequeño intentando posarse en tu hombro mientras preparas café. La primera vez que aterrizó exitosamente ahí, después de su estirón, casi tiró mi taza. Lo de sentarse en el hombro se convirtió en una rutina diaria. Cada mañana, Milo saltaba desde el encima hasta mi hombro. Y atrapar un gato de 8 kilos en pleno vuelo se convierte en una habilidad que desarrolla rápidamente. Mis amigos pensaban que estaba loco por permitirlo, pero ¿cómo le dices que no a esos ojos? Alrededor de los 15 meses, Milo descubrió el lavabo del baño. De gatito le encantaba dormir en espacios pequeños y cerrados. El lavabo le parecía perfecto. El problema ya era demasiado grande para caber cómodamente, pero eso lo detuvo para nada. Todos los días sin falta lo encontraba metido en ese lavabo, con partes colgando por los bordes, viéndose absolutamente satisfecho. Lo que más me fascina es la completa falta de autoconciencia de Milo sobre su tamaño. Intentaba esconderse detrás de las cortinas, con toda su parte trasera visible. Intentaba meterse debajo del sofá donde solía dormir la siesta, quedándose atascado a mitad de camino. Y mi favorito personal, intentaba caber en cajas de cartón claramente diseñadas para enviar zapatos, no para acomodar Maine Coons masivos. Para los 18 meses, Milo llegó a los 10 kilos. El crecimiento se había alentado, pero su mentalidad de gatito no había cambiado en absoluto. Aquí hay algo que realmente te hace pensar. ¿Es posible que en su mente nunca creció? ¿Los gatos tienen ese tipo de autopercepción o genuinamente cree que el mundo a su alrededor simplemente se hizo más pequeño? La situación de sentarse en mi regazo se volvió particularmente desafiante. La actividad nocturna favorita de Milo era subirse a mi regazo mientras veía la tele. Cuando era pequeño esto era adorable. Cuando son 10 kilos de pura pelusa y músculo, es una experiencia completamente diferente. Daba vueltas intentando encontrar la posición perfecta,
cubriendo completamente todo mi regazo. El peso hacía que mis piernas se entumecieran en 20 minutos, pero su ronroneo era tan fuerte y feliz que no podía moverlo. Entonces llegó el momento más impactante. Milo cumplió 2 años el mes pasado y llegó a los 12 kilos. El veterinario dijo que probablemente terminó de crecer. Pero esto es lo que pasó. Traje a casa un nuevo transportador para gatos, del mismo tamaño que el original. Le echó un vistazo, entró directo e intentó darse vuelta adentro como solía hacer. No pudo. Se quedó atascado ahí, mitad adentro, mitad afuera, simplemente sentado, viéndose confundido. Esto es lo que encuentro notable sobre gatos como Milo. Su confianza no coincide con su realidad y de alguna manera eso los hace aún más entrañables. Todavía corre por la casa como un gatito, a pesar de sonar como un caballo pequeño galopando sobre el piso de madera. Todavía intenta jugar con juguetes diseñados para gatos normales, sus patas masivas haciendo que los ratoncitos de juguete se vean ridículos. Vivir con Milo me ha enseñado algo profundo. Todos crecemos y cambiamos, pero quizás quienes somos por dentro no cambia tanto como pensamos. Milo puede ser 12 kilos de magnificencia Maine Coon, pero en su corazón sigue siendo ese gatito de 900 gramos que cabía en mi bolsillo de sudadera. Ahora esto es lo que quiero saber de ti. Si tienes una raza de gato grande, ¿el tuyo actúa como Milo? ¿Todavía intenta hacer cosas de gatito a pesar de su tamaño? ¿O crees que los gatos más pequeños actuarían de la misma manera si de repente crecieran a proporciones masivas? Esta pregunta genuinamente me quita el sueño por las noches. La realidad de tener un gato gigante que cree que es diminuto no siempre es fácil. Me duelen los hombros de que se suba sobre ellos, mi regazo se entumece durante nuestras sesiones nocturnas, mi lavabo del baño está permanentemente lleno de pelo de gato. Pero ver a Milo meterse a fuerzas en espacios demasiado pequeños, intentando con determinación completa revivir sus días de gatito, trae más alegría de la que cualquier inconveniente podría quitar. La semana pasada pasó algo que resumió perfectamente la vida con Milo. Estaba doblando ropa y se metió de un salto a la canasta, justo como solía ser de gatito. La canasta se colapsó inmediatamente bajo su peso. Pero Milo simplemente se quedó ahí sentado, en la canasta aplastada, rodeado de ropa sin doblar, ronroneando fuerte, completamente satisfecho. En su mente había reclamado exitosamente su lugar favorito. Así que aquí está mi última pregunta. ¿El comportamiento de Milo es cosa de Maine Coon o todos los gatos secretamente piensan que nunca crecieron? Porque si es lo segundo, eso cambia todo lo que pensamos sobre la psicología felina. Y si estás considerando conseguir un gatito Maine Coon, recuerda esto. Esa adorable bolita de pelo se convertirá en un gigante que todavía actúa exactamente de la misma manera.